Palabra de Dios, y hoy estamos en el episodio número 5 de esta serie que se ha llamado Rumbo al Pentecostés. Y el episodio de hoy tiene este nombre muy particular, que es cómo prepararse para el Pentecostés. Cómo prepararse para el Pentecostés. ¿Listo? Y vamos a hacer un estudio bíblico un poquito de Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 11. Así es que en su Biblia la puede ir prendiendo y la puede ir buscando. Vamos a estar ahí en Hechos 1, del 1 al 11. Pero antes de eso, quiero recordar que cuando comenzamos este camino estábamos a 98 días del Pentecostés. ¿Cuándo comenzamos? El 2 de marzo. El 2 de marzo. Y hay unas palabras que son muy conocidas por muchos de nosotros, que es la cuaresma, ¿verdad? Y la cuaresma comenzó el 2 de marzo. Y la cuaresma viene del número 40. Pero si se da cuenta, en la línea de tiempo hay dos bloques muy importantes de 40, y es la cuaresma, después viene la Semana Santa, que son 8 días, y después de la Semana Santa entra un tiempo que se llama tiempo pascual, que son 40 días, que es lo que ahorita estaba explicando, cuando Jesús resucita y se queda en la tierra 40 días. Hay preguntas difíciles en esos 40 días, no voy a revisar mucho ese tema, pero una pregunta que se puede hacer uno es: ¿dónde vivía Jesús esos 40 días? ¿Dónde dormía? Nadie sabe, la Biblia no dice, no se menciona. Solo se sabe que Jesús aparecía por partes en lugares y desaparecía. Y se apareció a más de 500 personas. Más de 500 personas lo vieron en cuerpo. Es más, sus discípulos estaban dudando porque creyeron que era un fantasma en una aparición. Y Jesús les dijo: vengan y toquen mi cuerpo. Es más, les dijo: ¿qué tienen de comer? Ellos dijeron: pescado, quiero comer del pescado. Y él se sentó a la mesa y comió pescado. Esa escena, uno dice: ¿qué estaban haciendo los 12 mientras que él comía pescado? Yo creo que estaban mirando: ¿será que es un fantasma? ¿Tiene espíritu? ¿Si estará comiendo? ¿O será que cómo está comiendo? Pero si murió, lo vimos morir, o vimos todo lo que pasó en la cruz. Bueno, esos fueron los 40 días del tiempo pascual. Y hoy estamos cerquita a mayo 29, que era el jueves pasado, que es el jueves donde se celebra la ascensión de Jesús. Cronológicamente, o los días en la Biblia sí están muy exactos. No es como que es más o menos. No, la Biblia dice 40 días. Así es que tenemos la certeza de que Jesús estuvo 40 días. Y luego de eso Jesús asciende. Y 10 días después, junio 8, que es el próximo domingo, celebraremos el Pentecostés. Por eso la enseñanza de hoy es el resumen de los 5 episodios anteriores. Voy a tocar varios temas enfocados en Hechos 1 del 1 al 11 para contestar la pregunta de cómo prepararse para el Pentecostés. ¿Listo? ¿Cómo o qué hago yo como ser humano para llegar al bautismo del Espíritu Santo? Hoy estamos a 7 días. Estamos a 7 días y estamos ahí enfocados en el tema de la ascensión de Jesús. Así es que voy a pedirle que usted abra la Biblia en Hechos capítulo 1 y leamos juntos en la versión que usted quiera. Yo voy a leerlo en la NTV, pero en la versión que usted quiera, en la traducción mejor, porque digo versión y algunos van a decir: ¿cómo así? ¿Hay varias versiones de la Biblia? No, hay varias traducciones, muchas de hecho, hoy en día. Hechos 1, del 1 al 11, y dice así la palabra de Dios. Siga conmigo la lectura ahí usted en voz baja, pero yo lo voy a hacer para todos. Hechos 1, del 1 al 11. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Voy a parar ahí un momentico. ¿Cuál era el primer libro? Dice: Teófilo, en mi primer libro. ¿Cuál era el primer libro? El Evangelio de Lucas. ¿Quién escribió Hechos? Lucas. ¿Quién era Lucas? Un médico muy amigo de Pablo, que estuvo muy de cerca a Pablo y logró escribir el Evangelio de Lucas y Hechos. Lo que pasa es que aquí uno dice: ¿por qué no dijo Lucas, no? Y es porque los apóstoles o los evangelistas, cuando escribían esos libros, ellos nunca los bautizaron. Eso fue muchos años después
que dijeron, pues si lo escribió Mateo, le vamos a poner San Mateo. Lo escribió Lucas, le vamos a poner San Lucas. Pero no fue que ellos dijeron, carátula de mi libro a publicar, el Evangelio según San Mateo. Entonces, cuando está Lucas escribiendo este libro, y ahorita les vamos a dar una línea de tiempo de cuando se escribió este libro, dice, solo quería parar para abrir un poco más la mente en lo que estamos leyendo. Dice, Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días, ¿sí ve qué dice? ¿Cuántos días? Entonces no nos estamos inventando nada, ¿no? No es como que el 40 cuadró perfecto, la cuaresma más el 40, no. Ahora, la cuaresma sí se la inventó el ser humano. Yo lo conté, ¿no? Un papa en el siglo V llamó cuaresma porque dijo, vamos a prepararnos 40 días para celebrar o para conmemorar la Semana Santa. Pero en la Biblia, sí dice el versículo 3, seguimos leyendo, dice, durante los 40 días, después de que sufrió y murió Cristo, se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Así es que ese es el pasaje central y quiero ahora invitarlo a que leamos el último pedacito de Lucas, que es el mismo autor, o sea, es el primer libro, Lucas 24, los versículos 35 al 53, es decir, el mismo escritor termina el primer capítulo, que es Lucas, y luego sigue a Hechos lo que leímos, pero mire cómo termina Lucas, dice el versículo 35 de Lucas 24, luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo, pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo, tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, hecho al barril. No, tampoco. Era para ver si me seguían. Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje
se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. ¿Quién vivía en Betania? Eso. Mi querido hermano Ignacio predicó sobre eso, ¿no? De Betania. Y era una ciudad que estaba como a unos 7, 8 kilómetros donde Jesús pernoctó la última noche cuando fue muerto, su pasión y muerte, pero él iba a Betania. Entonces dijo, entonces los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. ¿Listo? Entonces Lucas, el mismo escritor de Hechos, termina el Evangelio de Lucas contando la ascensión, pero en Hechos él vuelve y comienza donde dejó su escrito, que es una continuación. Dejé esta línea de tiempo para entender un poco algunas cosas que a veces pasamos por alto cuando leemos los evangelios o cuando leemos los libros de la Biblia y pensamos que los libros fueron escritos en el orden en que uno los tiene, ¿no? Como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios. Entonces uno cree que en ese orden fueron escritos, pero realmente esta línea de tiempo lo que nos muestra es que en el 30 al 33 muere Cristo en Jerusalén, que es donde él también les dice a sus discípulos, quédense en Jerusalén, los lleva a Betania y ahí asciende. Del 30 al 100, o sea, 70 años después de Cristo, ya cuando Cristo no estaba, la predicación del Evangelio se hizo de manera oral. Oral. No fue que Mateo, a los 5 años de que se murió su maestro, comenzó a escribir. No, así no pasó. Pasaron 70 años, o varios años. Ahí está en la línea, los vamos a mirar. Del 45 al 49 aparecen los primeros escritos cristianos. Y adivine quién los escribió. Pablo. O sea que antes de Mateo, antes de Marcos, antes de Lucas, antes de Juan, escribió Primera de Tesalonicenses. ¿Listo? O sea, Pablo escribió todas sus cartas sin tener contexto de los evangelios. Eso es todavía más poderoso. Porque cuando uno lee las cartas de Pablo, uno quisiera o pensaría que dijo, pues Pablo tenía ahí a Mateo, a Marcos, a Lucas, y de ahí sacó la teología y todo. Entonces realmente no. En el 55 se cree que el primer evangelio lo escribió fue Marcos. Que Marcos no era un discípulo de los 12, pero fue el primero. ¿Listo? Y lo que dicen es que muchos de los otros que escribieron los evangelios se copiaron de Marcos. Eso es como una creencia que hay. Y de ahí pasaron 5 años, y a los 5 años el primero que escribe el evangelio es Lucas, que tomó todas las historias de Pablo. Entonces uno dice, ¿y Pablo le aprendió a quién? No. ¿Quién acompañó espiritualmente a Pablo? Bernabé. ¿Y quién acompañó espiritualmente a Bernabé? Pedro. ¿Ok? O sea, Jesús acompañó a Pedro, Pedro le pegó a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga. No, mentiras. No. Jesús acompañó a Pedro y Pedro acompañó, vamos a decir, discipuló a Bernabé y Bernabé discipuló a Pablo. ¿Ok? Pero Pablo llega aquí al 60 después de Cristo y escribe el Evangelio. Lucas, que es el amigo de Pablo, por allá en alguna carta de Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Cuando Pablo estaba en una mazmorra, listo para hacer. Y ahí Lucas estaba hablándole a Pablo y Pablo le estaba contando todas las historias de Jesús. Luego viene Hechos de los Apóstoles, o sea que Lucas y Hechos están muy cerca, pero más o menos se cree que fue 1 o 2 años de diferencia en donde se escribió
la segunda parte del Evangelio de Lucas, que sería Hechos, ¿sí? Y luego viene Mateo, en el 65 después de Cristo. Después viene la persecución de Nerón en el 64, el martirio de Pedro y de Pablo hacia el 64. O sea que Pedro, ¿de cuántos años murió? ¿Cuántos años tenía Pedro cuando lo mataron? Crucificado de cabeza, porque él mismo pidió ser crucificado de cabeza. Si Pedro era el único discípulo mayor de 20, ¿verdad? Ojo, todos los discípulos del Señor, los 12, solamente había uno mayor de 20, Pedro. O sea, los demás eran adolescentes. Eso nos hace pensar por qué tenemos que trabajar con adolescentes. Bueno, pero punto seguido, porque no es la charla de hoy. Pedro tenía, pongámosle, unos 25, casado, yo creo que por ahí 25. Y 25 cuando conoció a Jesús, o sea que era contemporáneo, tal vez era por ahí era menor que Jesús, como 25 y 35 años, ¿ok? O sea que 30 años más 64, da 94, ahí no nos cuadra. Claro, Pedro nació en el año 0. En el año, pongamos en el año 5, 6. 6 tenía como 58 años. Sí, muy bien, estábamos haciendo la suma para el otro lado. 58 años. Imagínense un cuerpo de un hombre a los 58 años, casado, diciéndole a sus verdugos, crucifíquenme de cabeza. Pero bueno, ese no es el tema tampoco de hoy. Evangelio de Juan. Juan se escribió en el 85 al 90 y fue el discípulo que más años vivió. Juan yo creo que cuando Jesús se acercó a él tenía por ahí unos 18, 17, por ahí 18. O sea que 90 menos 18 nos da 82. 78. 72. 90 menos 18, 72. Muy bien. 72 años. Fue el único discípulo que murió de muerte natural. O sea, fue el que más vivió. Todos los otros murieron a causa de su fe. ¿Y por qué Juan murió? Fue el único que murió. Esa fue la pregunta esta mañana. Venía hablando con mis hijos y me dijeron, ¿y por qué? ¿Y cómo así? Entonces, por allá, el Evangelio de Juan que se escribió acá, ¿no? El Evangelio de Juan, si usted mira los últimos versículos del Evangelio de Juan, es cuando Pedro le dice al Señor, ¿me amas? Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, cuida mi rebaño. Ese es el último episodio del Evangelio de Juan. Y cuando Pedro mira a Juan, le dice a Jesús, ¿y este qué? Despectivamente, ¿no? Pedro tenía como su cosita ahí, ¿y este qué? Y Jesús dice lo siguiente, ¿a ti no te importa nada de él? Y si yo quiero, lo dejo a él vivo hasta que yo regrese. Y dice entre paréntesis, desde entonces se volvió famosa la historia de que Juan era el inmortal. Porque Jesús dijo que lo iba a dejar hasta que él regresara. Hay historias que dice que a Juan lo trataron de quemar en una caldera de aceite varias veces y no pudieron. Entonces lo exiliaron a la isla de Patmos y en la isla de Patmos escribió el Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro, uno de los últimos libros en ser escritos, en el 90, igual que el Evangelio de Juan. Por eso el Evangelio de Juan es tan diferente a los sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Juan es como si Juan estuviera por allá en una isla, echándose un viaje. Y escribió Juan de una manera totalmente disruptiva a lo que los otros tres, que posiblemente Lucas y Mateo sí se guiaron por algo de Marcos, pero Juan no. Y también por eso el último libro en ser canonizado en el Concilio de Nicea en el 300 y tanto fue el Apocalipsis. Es un libro muy problemático.
no lo querían poner dentro del canon de la Biblia. Y esta semana que estamos leyendo Daniel, entonces uno dice, no, pues ya entiendo, porque pues esa literatura apocalíptica es bien confusa, asustadora, y hay que aprender a interpretarla. Pero bueno, dicho esto, volvamos a Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11, y voy a tratar de en esos 11 versículos sacar 4 o 5 conceptos, que es lo que yo quisiera que usted se llevara hoy para contestar esta pregunta: ¿cómo me preparo para el Pentecostés? ¿Listo? ¿Cómo me preparo? Ahora, cuando yo digo cómo me preparo para el Pentecostés, no estoy diciendo cómo me preparo para una ceremonia religiosa o cómo me preparo para venir al culto dentro de 8 días. No. Cuando yo digo cómo me preparo para el Pentecostés, es qué tengo que hacer yo como ser humano para ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Listo? Esa es la pregunta que hoy voy a contestar. ¿Qué tengo que hacer yo? Porque acuérdese que el bautismo del Espíritu Santo se llama una asociación divino-humana, donde el hombre hace una parte y Dios hace otra. Pero pues lo que Dios hace, ya no, yo se lo puedo decir en una frase y ya está. Pero la parte que hace el hombre, esa es la parte que le voy a contestar hoy. Entonces, ahí con Hechos 1, quien me contesta esta pregunta ya no se gana nada, porque todo no puede ser por premios, dijeron los abuelos. Todo no puede ser por premios, eso es una mala motivación. La primera pregunta que se contesta en el versículo 3 de Hechos 1 dice: ¿cuál fue el tema de Jesús en los 40 días antes de su ascensión? ¿Cuál fue el tema? Versículo 3 de Hechos 1. El reino de Dios, dice el versículo 3. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Punto. Y les habló del reino de Dios. ¿Listo? El tema central es el reino de Dios. Vamos a hablar de qué es el reino de Dios. Hay una historia que yo ya conté acá y está en Mateo 13:44 y es una parábola donde Jesús dijo: el reino de Dios se puede comparar con un tesoro escondido en un campo. Un día un hombre encontró el tesoro y lo escondió allí otra vez. Estaba tan feliz que fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. Itiel Arroyo dice en su libro que en esta parábola hay 3 hombres. Ahí está, ¿no? El inconsciente, que era: yo tengo un terreno, pero estoy inconsciente de que en ese terreno hay un tesoro. Un tesoro que valdría todo el oro del mundo. Imagínese usted tener ese terreno. Entonces yo a veces pienso, no, esta semana me tocó ir al otro lote, me tocó ir a buscar a un vecino para pedirle una copia del recibo del agua para que nos instalen el agua, porque ya estamos en ese punto, ¿no? Entonces el gerente de la EPS Cajica me dijo: tráigame eso y yo le apruebo esa instalación de esa agua, pero ya. Entonces yo fui y busqué un vecino y había una tiendita al lado que es una papelería, súper alegre, el señor súper atento, me dijo: sí, les van a instalar, qué bueno, tome, le doy la copia de mi recibo del agua pasado, y me la dio. Y yo me quedé pensando, cuando vi el terreno, me quedé ahí 5 minutos mirando y pensé en esto: ¿y si en este terreno hubiera un tesoro? Conclusión, solo levanté mis brazos y dije: Señor, que se arriende, que se venda, que pase algo. Pero bueno, me fui. Entonces, lo que dice acá, el reino de Dios es como un tesoro escondido. El bautismo en el Espíritu Santo es un tesoro que está escondido y que uno puede ser inconsciente, dice Itiel Arroyo en la última semana o en la penúltima, uno puede vivir la vida con Dios estando inconsciente de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y uno dice: bueno, sí, yo voy los domingos a la iglesia, bueno, yo leo la Biblia, hago el devocional, porque todo eso uno lo puede hacer. Me puedo conectar a la oración, muchas cosas. Pero hay una gran diferencia entre el inconsciente y el loco, que es el tercero, ¿no? Y es ahí a donde quiero tal vez solamente ir, porque esto ya lo hablé un poquito, pero el segundo personaje es el temeroso, ¿sí? El temeroso es el que escondió el terreno, sabiendo que estaba ahí el tesoro, lo escondió por miedo, ¿no? Y eso también lo habla un poquito Itiel en el libro, sobre cómo muchas veces el miedo nos paraliza,
nos bloquea, no nos deja soñar, no nos deja avanzar en la vida porque nos comenzamos a pensar en una frasecita chiquitica, easy. Easy. Y voy a decir esto un poquito pasito. Mi hija está tomando una decisión importante en cuanto a su colegio. Y fuimos, hizo las pruebas. A los papás nos hicieron pruebas psicotécnicas, cosa que yo no hacía hace más de, como 5 años. Alfa me hizo pruebas psicotécnicas, pero estas fueron rarísimas. Pruebas como de, escribe una imagen, invéntate una historia. Pon un personaje, dibuja un personaje y escribe una historia. Adivine cuál dibujé yo. Me quedó horrible, pero dibujé a The Chosen. Y decía, una historia larga, entonces arranqué con lápiz. Esta es la historia. Lo han llamado el alfa y la omega, el principio y el fin, el hijo del hombre. Le di todos los nombres que me sabía de memoria, ¿no? Al final la psicóloga miró las pruebas, está bonito, listo, siguiente punto. Y yo, ¿no la vas a leer? Me tomé como 45 minutos escribir esa historia. Pero bueno, el temeroso es el que, conociendo eso, y mi hija estaba como, le dije a mi hija, el 31 de mayo tenemos que decidir, yo no voy a pagar un mes más del siguiente colegio. Tenemos el chance, nos dijeron, sí, si ella no vuelve, no pague en junio. Entonces, el viernes nos sentamos a tomar un cafecito con ella, no era un cafecito, ella no sé qué estaba comiendo, yo estaba tomándome un café. Y ella comenzó, ¿y si mi universidad es en Estados Unidos y pierdo el cartón que en este momento tengo por ser una estudiante americana? ¿Y si pasa esto? ¿Y si no me gusta el colegio? ¿Y si entro a un lugar donde me van a hacer bullying? ¿Y si después de que entre me acuerdo que mejor era más cómodo con mis hermanos? ¿Y si? Y entonces ella no lo decía ¿y si? ¿No? Pero ella está yendo en su forma. Y yo me acordé del capítulo y le dije, mira, el 80 y pico % de las cosas, dijo Margarita aquí en una enseñanza, de las cosas que uno se imagina que son catástrofes que van a suceder en la vida, nunca suceden. Entonces solamente se me ocurrió decirle Mateo capítulo 6, deja que cada día traiga su propio afán. Si el otro año pasa algo y te vas a un colegio y no te gustó, pues el otro año pensaremos, trabajaremos, gestionaremos. O le dije otra cosa poderosa que es algo que yo se aplico en mi vida. Le dije, mira, cuando uno no está seguro de tomar una decisión, lo que la vida me ha enseñado y lo que Dios me ha enseñado es cuando yo no estoy seguro de tomar una decisión, dejar la decisión en hold, en stand-by. Entonces me miró como así y le dije, te lo vuelvo a repetir, si tú no estás segura de tomar esta decisión, lo mejor es que te quedes donde estás quietica. Sigue tu camino. Y ora, o investiga, o espera hasta que Dios te convenza de que tú tienes que tomar una decisión. Le puse un ejemplo, ¿no? Cuando nos íbamos a ir nosotros a Estados Unidos, una iglesia del Nazareno en Avon Park, a 3 horas de Miami, al norte, nos quedaba a 1 hora los parques de Orlando. Y esa iglesia fui y prediqué y me dijeron, tienes que predicar pero en inglés, no va a haber quien te traduzca. Yo nunca había predicado en inglés, toda la audiencia es americana. Yo prediqué un sermón, se llamaba Are You Ready? ¿Estás listo? Y prediqué sobre la importancia de hacer discipulado y evangelismo en este momento. Y vinieron los jóvenes al final, el pastor me dijo, ora por ellos. Y orar en inglés es mucho más difícil, porque yo tenía todas mis palabras acá, pero ¿y cómo las imparto? Entonces yo solamente decía, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, and God bless you. Dios te bendiga. Esa iglesia se interesó, nos hizo un contrato y nos dijo, queremos que se vengan a vivir acá. Aquí está la casa al lado del templo, está la casa pastoral vacía, amoblada. Dígame cómo quieren las paredes, cómo quieren todo, el cuarto de Sophie, súper lindo. Vamos a pagar sus visas, vamos a contratar un abogado, le pagaron $5,000 al abogado, pasamos nuestros papeles, esperamos 1 año la respuesta. En ese año no sabíamos si comprar una olla a presión o no comprar una olla a presión, si cambiar el carro, mejor no cambiar el carro, si comprar ropa o mejor no comprar ropa. Fue 1 año de oración. Estábamos como pastores asociados en la iglesia del Renuevo, que era el Nazareno, y fue 1 año muy interesante. A la mitad del año el pastor James me llamó y me dijo, estamos demorados, ¿cómo está? Le dije, viviendo por fe, ya no estaba yo con Alex, acababa de salir con Alex. Me dijo, como iglesia te vamos a mandar una ofrenda, $1,500, dame tu número de cuenta. Nos mandaron $1,500. Esperen, Dios está haciendo algo. Bueno, esperamos otros 6 meses y a los 6 meses la respuesta fue que no, que la visa de religiosa, la R, no había salido aprobada y que la iglesia podía apelar. El pastor me dijo, voy a apelar. Y me dijo, voy a ir hasta Trump, que en ese momento era presidente, la primera vez.
y dijo, voy a ir hasta Trump y voy a mover todas mis influencias porque es el colmo que nos nieguen esto, porque la iglesia tiene una cuenta de ahorros con no sé cuántos miles de dólares para sostenerlos a ustedes por 2 años, así es que estamos bien, bla, 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 bla. Pero la palabra de Dios dijo en un devocional que hicimos como los que hacemos todos los días acá, yo soy el que abre puertas que nadie cierra y yo soy el que cierra puertas que nadie abre. Y cuando yo leí ese versículo ese día en mi meditación, tuve que escribirle un correo muy difícil al pastor James y decirle, mi querido pastor, Dios me dijo esto y por lo tanto, por favor no inviertas más dinero en nosotros, ya no pagues más al abogado porque el abogado le iba a cobrar otros $5,000. Le dije, ya no pagues más esos $5,000, simplemente Dios dijo no, y no es no y punto. Entonces yo le recordé a mi Sofi el viernes esta historia, le dije, Sofi, nosotros habíamos tomado la decisión. Nosotros estábamos seguros, nosotros pusimos la carne en el asador. Dijimos, si Dios nos dice que se vayan para Estados Unidos, nos vamos. Era un pueblito donde cuando yo le dije al pastor, llame al downtown, el downtown era una calle como con 3 tiendas. No había ni un solo mall en ese pueblo, no habían cines, no había bolos, ni siquiera habían buenas cafeterías como las que hay en Cajicá, no había. Había un McDonald's y un Burger King. No, me hubiera vuelto experto en asados, seguramente me hubiera vuelto experto en asados. Y cuando con mi esposa hicimos los pros y los contras, que se los compartimos a mi Sofía ahora que está un poquito más grande, porque ella dijo, ¿y por qué no nos fuimos, papi? Hubiera sido súper chévere vivir a 1 hora de los parques. Yo le dije, porque Dios dijo no, pero nosotros hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Pusimos toda la carne en el asador. ¿Cuál era la cruz? Porque yo sí pensaba, yo decía, mira, la cruz que íbamos a vivir era irnos lejos de los abuelos, paternos y maternos, irnos lejos de los tíos, irnos lejos de los sobrinos, que mi esposa les diera homeschool a ustedes sin saber inglés mucho, o sea que no sé cómo iba a hacer eso, o mandarlos a ustedes al colegio público de la esquina y ver la cultura americana que les ponía en sus cabecitas y en sus corazones siendo tan chiquitos. Eso era lo malo. Lo bueno, pues era ser un pastor bilingüe, formar una iglesia hispana, también pastorear a los jóvenes americanos, que era lo que el pastor quería que yo también hiciera con mi esposa, ser como el sucesor. A los 2 años que dijimos que no, el pastor ya me mandó un correíto un día y me dijo, Pastor José Luis, quiero contarte que me jubilé. Nos fuimos, ya nos jubilamos, ya no estamos al frente de Avon Park, Dios trajo otros pastores, hicieron todo el proceso, gracias por siempre intentar estar en nuestras oraciones con ustedes. Y yo dije, el pastor James quería era que yo fuera su relevo. Y él insistió mucho, tanto que no le gustó para nada mi respuesta, porque él dijo, pero todos los hispanos vienen buscando quedarse en Estados Unidos y yo quiero apelar por ustedes y tú me dices que no. Le dije, no, pastor, gracias. Los amamos, pero Dios dijo no. Conclusión de la historia, hay que tomar una decisión. Eso es lo que dije a mi hija. Y en esta historia del reino de Dios hay que tomar una decisión. ¿Qué es lo que el ser humano hace? La primera decisión que hay que tomar es, yo creo en Cristo. Y yo creo que Cristo es mi Señor. Y mi segunda decisión es, yo no puedo vivir una vida cristiana como en el hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Si voy a vivir una vida cristiana, ponemos toda la carne en él. Pues es como la historia, ¿no? Del el cerdito y la gallina, ¿no? Que se reunieron y la gallina le dijo, ay, comamos huevos con tocino. Y el cerdito se quedó mirando como por un minuto. ¿Qué me quieres decir? Que yo pongo el huevito y tú ¿qué pones? La carne, o sea. Pero de eso se trata, Y esto lo quiero decir porque la conclusión de esta historia es que el reino de Dios se trata de vivir una vida donde yo no soy el rey. El rey es el Señor. Y donde Él diga que vaya, vaya. Un día mi hija me dijo, ¿y si Dios nos mandara en 5 años otra vez a esa iglesia, nos dijeran que volviéramos a hacer el proceso, ¿tú qué harías? Yo le dije, esa es una pregunta difícil. Porque mi esposa en su momento dijo, ok, Dios dijo no, pero como ella tiene espíritu misionero, mi esposa ama estar en los países más recónditos del mundo. Ella dice, Dios dijo no, pero puede ser que no, un no ahorita, pero tal vez un sí después.
Y entonces yo todos estos 8 años aquí en Chía he orado, Señor, cancela toda oración de mi esposa. Déjame en mi tierrita. Aquí estoy feliz, estoy contento, no me saques, no me mandes. Me acuerdo que los pastores americanos vinieron a la iglesia aquí en Bogotá, eran señores mayores, cuando llegaron a la altura les puso súper mal, allá tuvieron que llevarle médico la primera noche. Él venía para predicar en la iglesia Nazareno donde yo estaba, y el pastor James dijo, quiero que tú me traduzcas la predicación en vivo, en directo, y yo nunca había traducido una predicación, y eso fue un desafío. Tengo el video de la grabación de esa predicación, fue muy difícil. A veces yo decía, repeat me, please. Repeat me. Y él, y yo, ok, sí, que el Señor es. O si no, toca la de confunde y reinarás, ¿no? O sea, Dios dice que los ama y que los bendice. Y el pastor está diciendo otra cosa, ¿no? Pero eso no se cuenta siempre, pero a veces hay que echar mano de esos recursos. La gente salió, abrazó al pastor James. Qué lindo mensaje. Yo dije, excelente mensaje, ¿para qué? Salió, pero lindo el mensaje. Vamos a la siguiente parte. ¿Qué significa? Porque mire que Jesús en Hechos 1, versículo 5, dice, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y hace poco tuvimos bautismos aquí en agua. Y siempre estaremos cada 6 meses o cada año invitando a la gente que quiera tomar ese paso de bautizarse en agua. Pero lo que dice aquí la Biblia, que yo no me lo estoy inventando, es que Jesús les dijo, Juan bautizaba con agua. ¿Quién bautizó a los discípulos de Jesús? Juan. Algunos de los discípulos de Jesús eran primero discípulos de Juan el Bautista. Y ahí hubo una transferencia de discípulos, ¿no? Ok. Pero dice que, ¿qué significa ser bautizado? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa que yo soy lleno del Espíritu Santo. Significa que yo me sumerjo como si fuera un agua, ya no física, pero yo me sumerjo o soy sumergido en la presencia del Espíritu Santo. El mayor significado, o el más profundo, o el más potente, es que comienza a venir un poder. Y por eso más adelante dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Y entonces la gente dice, ¿y poder para qué? ¿Poder para qué? Esa es la consecuencia. Poder para no pecar. Porque el mensaje central, ¿se acuerdan de Lucas? Cuando terminó Lucas, es que Jesús dijo, y este mensaje será anunciado en todo el mundo. Todo el que se arrepienta de sus pecados y crea en Cristo será salvado. Esa es una salvación condicional, porque dice todo el que se arrepienta, o sea que el que no se arrepienta, pues no será salvado, por inferencia gramatical, ¿no? De la frase. Pero el poder del que estamos hablando acá, que es el mayor significado del bautismo en el Espíritu Santo, es poder para vivir una vida santa. Que es lo mismo decir, poder para no pecar. Entonces la pregunta es, ¿cómo así, pastor? O sea que los santificados ya no pecan. ¿Usted qué cree? Sí, pero no es la constante. Sí, pero se corre a arreglar el tema y a pedir perdón. No es como que lo hice, pero voy a seguir haciéndolo y lo practico, y lo practico, y lo practico, y lo practico. Ahí está la gran diferencia. Que a veces se nos ha vendido una idea de que ser santificado es como no volver a saludar a nadie, no volver a invitar a nadie a la casa, dejar de comer ciertas cosas. Eso es, para mí, una religiosidad o una tradición o un legalismo. Realmente el santificado es el que ha sido lleno del Espíritu Santo y ha recibido un poder para no pecar. Ahora la pregunta es muy sencilla. ¿Usted considera que en su vida tiene poder para no pecar? Depende de qué, dijo el negro. Depende, perdón que a veces me salen las frases, pero depende de lo que dijo Itiel Arroyo en su libro, y que lo vamos a hablar en las tertulias,
Y él dijo, no es qué tanto tienes tú del Espíritu Santo, sino qué tanto el Espíritu Santo te tiene a ti. Esa es la diferencia. ¿Sí? Cuando usted contesta, otra vez la pregunta difícil, ¿no? Hey, ¿tienes poder para no pecar? La respuesta es, yo sí creo. Ese yo sí creo es tembloroso, porque entonces tal vez lo que está pasando es que usted dice, lo que pasa es que yo no le he dado mi vida entera al Espíritu Santo. Él no tiene toda mi vida, Él tiene algunas cosas de mi vida. Yo le entrego mis domingos por la mañana, mis martes a las 4:30, algunas veces, los jueves, algunas veces, y una que otra cosa, pero no le entrego todo. De eso depende, ¿sí? De eso depende. Depende, como dijo Itiel, no qué tanto yo tengo del Espíritu Santo, sino qué tanto Él tiene de mí. Esa es la clave. ¿Listo? De esta pregunta contestada es una pregunta teológica que puede tener mucho trasfondo, mucha conversación, pero sí quiero que ustedes se queden con esa respuesta sencilla. ¿Cuál es el mayor significado? Recibir el poder de no pecar. Recibir un poder para vivir una vida santa. Recibir un poder para ser diferente, para que los vecinos me digan, ¿qué tienes? ¿Por qué estás diferente? Porque ahora te noto más gozoso, ya no tan deprimido. Porque te noto más tranquilo, no tan ansioso. ¿Por qué estás más relajado, no tan estresado? Porque ya no te irritas. Entonces uno dice, ¿sabes por qué? Porque yo solté el control, que es otro episodio, otro capítulo del libro de Itiel. Suelta el control. El control ya no lo tengo yo. El timón de mi vida ya no lo tengo yo. Ahora sí, con su respeto, voy a echar el chiste del presidente, que no sé si decirlo porque, bueno, no sé si todavía está mayorcito el señor Turbay. Yo crecí con los chistes de Turbay. De pronto otros dirán en unas épocas, yo crecí con los chistes de Petrovsky o de Uribe, pero yo crecí con los de Turbay. Y me sé varios. El de Turbay es que le dicen a Turbay, lo para el agente de tránsito y está el presidente Turbay con su esposa en su carro y el agente de tránsito le dice, señor presidente, permiso para conducir. Y el presidente le dice a su esposa, mija, córrase que el señor va a manejar. Ya, eso fue todo el chiste. Ese era el chiste de suelta el control, suelta el timón de tu vida. Tu vida no la manejas tú, tu vida la maneja el Espíritu Santo. Y en la medida en que soltemos el control, tendremos más paz, tendremos más gozo, tendremos más tranquilidad, porque uno va a decir, mira, yo estoy acá y hoy se puede acabar todo esto y yo estoy tranquilo. Mañana me pueden decir que hay o que no hay X o Y para mi familia, pero yo sé quién tiene el control y es Dios. ¿Listo? Avanzamos, porque se nos va a ir el tiempo. Mi reino o el reino de Dios. Si usted mira en Hechos, los discípulos, versículo 6, dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia. Quiere decir que ellos estaban muy, como que yo quiero saber esto, yo necesito que el Señor me conteste esto. Mire lo que le preguntaron, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Para mí esa frase, nuestro reino, de una fue como un piedradón en mi vida teológica o en mi pensamiento teológico. Porque nuestro reino, ¿y qué fue lo que Jesús les habló en los 40 días? ¿Y qué le preguntaron ellos? ¿Entiende? Jesús 40 días apareciéndose, ¿no? Les voy a enseñar del reino de Dios, les voy a enseñar del reino de Dios, les voy a enseñar del reino de Dios. Y los discípulos le dicen con insistencia, ya es hora de que restaures nuestro reino. O sea que Jesús hizo como Condorito, plop. No, Condorito no, el otro. Plop, y plop es, oiga, pero ¿cómo así? Y lo que los discípulos estaban entendiendo era que Jesús, creían que Jesús iba a ser un líder militar, un líder político, que iba a liberar a Israel de Roma, que los iba a sacar de la esclavitud, que iba a hacer una cantidad de cosas. Y Jesús dijo, hey, no han entendido, yo no estoy hablando de ese reino, estoy hablando del reino de Dios, del reino de mi Padre. Y eso lo que significa es que nosotros podemos vivir nuestras vidas a mi manera, como mi reino, o vivir una vida para el reino de Dios.
Y todo reino tiene súbditos, y tiene un rey, y tiene un trono. Entonces, en el reino de Dios, ¿quién es el rey? Dios. ¿Cuál es el trono? Varios, pero el trono está acá, mi vida, digámoslo así. ¿Y los súbditos quiénes son? Nosotros. La pregunta es, ¿eso es verdad? ¿De 1 a 100 en su vida? No sé, es difícil. Es difícil contestar eso, ¿no? Porque cuando uno dice, no, Dios no tiene esto de mí, es porque Él no es rey en esa parte de mi vida. Yo soy el rey. Pero sigo siendo el rey. Entonces, el reino de Dios o mi reino, los discípulos estaban viviendo una transición en su vida espiritual porque ellos estaban con miedo, estaban asustados, estaban con la mente todavía nublada, y por eso dice que Dios tuvo que abrirles la mente. ¿Para qué? Para que ellos entendieran, oiga, no, es que la única forma es no vivir para mí. Yo ya no tengo que vivir para mí, tengo que vivir es para el reino de Dios, donde Él es el rey y yo soy el súbdito, donde Él manda y yo obedezco, y así no me guste lo que Él diga, yo obedezco. ¿Para qué? ¿Para qué se es bautizado con el Espíritu Santo? Piensen en esa pregunta. A la luz de Hechos 1:11, el versículo más famoso es el 8, que contesta la pregunta literalmente, pero recibirán poder para cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y entonces me serán testigos. ¿En dónde? Jerusalén era donde ellos estaban. Acuérdense, Betania, Jerusalén era a 5 kilómetros. Luego dice Judea. ¿Qué es Judea? Haga de cuenta que es Cajicá, Cundinamarca, es Judea. Samaria es Boyacá, Santander o Los Llanos, y hasta el resto de la tierra. Entonces, ¿cuál es tu Jerusalén? No. ¿Cuál es tu Jerusalén? Tu célula más chiquita. La familia, por supuesto. Y me serán testigos en Jerusalén. ¿Cuál es tu Jerusalén? Tu familia. O sea, tu familia son los primeros bendecidos cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, porque entonces mi esposa me dice, ay, pero él era así y ahora ya no lo es. O yo digo lo mismo, ella era así, ya no lo es. Los primeros bendecidos son la familia, o los hijos, ¿no? Bueno, el círculo familiar, o digamos también los suegros, los tíos, los sobrinos. Esa es la Jerusalén. Esa es la Jerusalén. Entonces, ¿para qué se es bautizado con el Espíritu Santo? Y voy a decir esto muy rápido. Esa foto es porque en Marcos 1:40 dice que vino un leproso a Jesús. Ese es un leproso de la época, es de Chosen. Y ese leproso vino y se arrodilló ante Jesús y le dijo, Señor, sálvame, sáname. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dice el Evangelio que Jesús se acercó, lo tocó y le dijo, quiero, sé sano. Ahora, ¿qué era la lepra en esa época? Y voy a hacer la analogía de esto. Para mí la lepra no tiene tanto fundamento teológico, pero es mi ejemplo. La lepra es como el pecado original que yo decido mantener en mi vida. Y aunque yo quiero adorar a Dios, hay algo que me lo impide. Aunque yo quiero rendir mi vida a Dios, hay algo por allá como que me jala. Para mí eso es como una lepra espiritualmente hablando. Pero la lepra, los leprosos tenían que hacer varias cosas cuando eran contagiados. Número 1, la más dura de todas. ¿Sabe qué tienen que hacer? Decirle a su familia, nunca más los voy a ver. Despedirse de su esposa o de sus hijos o de sus papás y decirles, chao, me toca irme a un campamento fuera de la ciudad. Ponerme una túnica en la cabeza, que ahí está muy bonita porque realmente no se podían ver sino los ojos. Y todo el tiempo, cuando se acercaba a alguien a cierta distancia, tenían que decir, impuro, impuro, impuro. Imagínese a ese impuro que decidió hacer algo osado, acercarse a un rabí judío que era Jesús, acercarse que era prohibido,
y decirle, por favor, sácame de esta vida miserable. Yo quiero volver a mi casa. Yo sé que tú puedes. Y veamos a Jesús, ¿no? Y Tiel nos habla en la última semana del libro acerca de la parábola del buen samaritano, ¿no? Que dice que algunos religiosos pasaron de largo y no fue de malos. Es porque para un judío y para un rabí que tocara a un inmundo, a un leproso, quedaba ceremonialmente impuro por varios días. Es decir, no podía volver a enseñar, no podía volver a oficiar. Su servicio era cortado. Pero Jesús lo tocó y lo sanó. ¿Para qué? Imagínense el para qué de este hombre. Este hombre, no nos cuenta la Biblia, pero lo que seguramente sucedió es que fue una transformación completa en su vida y salió por todas partes a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y este hombre qué iba a contar? Les quiero contar de un hombre en que yo tenía mi vida por otro camino, aislado socialmente, rechazado, juzgado, empobrecido, triste, abandonado, diciéndole todo el tiempo a la gente soy un impuro, soy un impuro, soy un impuro, y encontrarme con el Señor que me cambió todo. Eso para mí es lo más poderoso de ser lleno del Espíritu Santo. Y me serán testigos. Yo no puedo ser testigo de algo que no he vivido. Yo hoy le puedo hablar con toda autoridad de lo que se siente cuando usted tiene una pérdida financiera total en su vida y queda debiendo menos 20. Menos 20 es un decir, ¿no? Pero yo puedo decirle lo que se siente. Yo puedo decirle lo que se siente cuando usted pierde un hijo. Nuestro primer hijo está en el cielo. Y así como eso, muchas más cosas que yo podría decir desde un testimonio de lo que yo sentí, de lo que pasó en mi vida, de cómo Dios gestionó eso en mí. Pero si yo no hubiera vivido nada de eso, yo le hablaría desde la teoría, ¿no? Ayer mi esposa tenía que dar un taller de alfa para la JNI regional, 8 de la mañana, ya estaba ahí desde las 6 estudiando, se conectaron 500 jóvenes de todo Sudamérica a la iglesia del Nazareno, y mi esposa estaba ahí como que, ay Dios mío, me toca enseñar todo esto. Yo le dije, tú puedes. Es más, yo quisiera tenerla un domingo sí, un domingo no aquí, pero ella me dice, déjame con los jóvenes, que yo con los jóvenes estoy feliz. Bueno, listo. Pero yo sé lo que es muchas veces estar en esa confrontación de decir, quiero servir, pero no sé cómo servir. Dios me está pidiendo eso, pero no sé cómo hacerlo. Y yo le digo a ella, lo que más me gusta cuando tú hablas de alfa a los jóvenes es que tú les hablas desde una realidad que nosotros vivimos todas las semanas. Porque hay muchos técnicos que pueden hablar desde lo técnico, ¿no? Ah, te voy a hablar de evangelismo. A ver, háblame. Pero, ¿a cuántos has ganado? Ah, no, a ninguno, pero me sé todas las tips y todas las herramientas. No, pues métete al ruedo, muy bien, métete al ruedo y comienza a vivir lo que se siente y lo que se experimenta y cómo se ve cuando una persona nace en Cristo y la transformación que Dios hace. Eso es diferente. ¿Para qué se es bautizado? Y voy a decir la famosa frase, ¿no? Que eso es una prédica que voy a hacer como en 15 días. El KPI de ser lleno del Espíritu Santo. Lo tengo escrito en mis notas. Los KPI de ser lleno del Espíritu Santo. La primera, ser un testigo donde Dios me ponga. Ser un testigo en mi conjunto, en mi Jerusalén, en mi Judea. Ser un testigo del Señor, que la gente diga, yo estos días me he puesto mi cadenita, la que tengo acá, me la he dejado estos días, me he puesto como unos sacos y me la he puesto. Y me ha pasado dos cosas. Fui a una portería ayer, aquí en Cajicá, y cuando el vigilante bajé la ventana me dijo, ay padre, ya le anuncio. Yo lo miré y dije, ah bueno, seguramente. Los porteros de mi casa jamás les he dicho cuál es mi profesión. Y el otro día vinieron, golpearon, pastor, perdón, que vienen para ofrecerle fibra óptica, que ya hay en este conjunto fibra óptica. O sea, el problema que tuvimos con Claro, ¿no? Entonces viene el señor de fibra óptica, Multivisión se llama, de Cajicá. Padre, y yo, bueno, está bien. Intencionalmente. Pero esas son cosas que uno dice, yo quiero ser un testigo. A mí no me da pena que me digan padre. Al contrario, me honra.
¿verdad? Lo malo es que mis hijos no me digan padre, pero... Bueno, vamos con la última. ¿Cómo? Ahí les contesto el cómo y con esto nos vamos. Esta ya la hicimos y fue hace como... Ese fue el primer episodio, pero es el resumen de todo lo que hemos visto y el cómo prepararme para el Pentecostés. Número 1, ¿qué hay que hacer? Apague los distractores en su vida, dice Itiel Arroyo. Apague los distractores en su vida. Yo los puse gráficos. ¿Qué hay que hacer? Coja Netflix esta semana de consagración y diga, voy a bajarle el ritmo a Netflix. ¿O a cuál otra? A Spotify, o a YouTube, o a los jueguitos, o a lo que sea, ¿no? Donde usted sienta que está perdiendo tiempo. Bueno, las tías, por favor, Facebook, también le bajan la intensidad. No crea, yo a veces pongo cosas, yo pongo mis historias en Instagram y en Facebook, y a veces estoy viendo que por ahí hay 2 chicos de nuestra iglesia de 18, de 17, que tienen Facebook. Y yo, ay, mira, tiene Facebook, le doy un like a mi historia. Pero no le digo nada al chico porque no lo quiero boletear con sus amigos, ¿no? Le digo a mi hija Facebook, uy, papi, eso está anticuadísimo. Entonces yo por eso ya no hablo de Facebook con los chicos, hablamos de Instagram o de otras cosas. Primero, número 1, baje los distractores. Esta semana, vuelvo y digo, el reto es, y eso es una decisión, esto es humano. Esto que estamos hablando acá es humano, esto no es Dios. Dios no puede decidir por usted. Si usted quiere prender Netflix desde las 5 de la mañana, pues ni modo. Pero eso es algo que usted como humano puede hacer. Es decir, apague el Wi-Fi. Por eso la flechita roja es apague el Wi-Fi. Fue muy interesante estar 7 días sin internet en la casa. Porque yo abría el computador y me tocaba compartir la internet. Entonces, no, qué pereza, quite esto. Pero de verdad es un buen ejercicio, es una buena disciplina. Número 2, ¿se acuerda de la segunda? Vida devocional. Itiel Arroyo dice intencionalmente, ponga una silla al frente y haga su devocional con una silla al frente, tratando de simular o imaginar o proponer a Dios, a Jesús, oye, quiero que hablemos tú y yo. Itiel en el libro es bien específico, dice, ¿qué le debe decir? ¿Cuál es su mayor miedo en este momento? ¿Cuál es su emoción más recurrente? Hay como 3 preguntas muy buenas en el libro. Pero para mí el 2 es, para prepararse para dentro de 8 días, es esta semana, no falle en su devocional. Yo sé que aquí pedimos que lo compartamos, algunos, pero a veces si usted no lo quiere compartir, pero hágalo. Hágalo. Le voy a contar esta historia. Supuestamente hoy deberíamos salir con nuestro primer devocional en YouVersion, ya con el título Hechos 29. O sea, yo ya podría haberles hoy mandado un link y decirles, únanse al devocional de junio en YouVersion. Hice todo el trabajo, día por día. No solamente puse la cita, sino que le agregué un párrafo a cada día. Y cuando le dije, estoy listo para publicar, me llegó un mensajito, una ventanita de YouVersion. Tomaremos 4 semanas para revisar tu devocional. Quedará publicado el 27 de junio. Yo miré y dije, ay Dios, qué buen chiste. Ya le había dicho a Vivi, borra la agenda del calendario de junio porque nos vamos con YouVersion. Entonces cuando ya miré las políticas, la letra menuda decía, nos tomaremos 4 semanas mínimo para revisar lo que tú estás publicando por derechos de autor y por Entonces dije, bueno, esta noche no me acostaré hasta que deje julio armado y enviado para que las 4 semanas comiencen a correr y el 27 de junio quede julio, ya quedó enviado. Ya cuando abro en mi portal dice tus planes y aparece 15 días de junio en proceso, pero dice 15 días de julio en proceso, pero confiamos en que vamos a migrar a eso, que va a ser muy lindo poder tener los devocionales en la aplicación de YouVersion para que usted los pueda seguir. Número 2, la vida devocional. Número 3, a ver, ¿qué piensan del número 3? ¿La kenosis? Muy bien, el profe Edwin. Sí, total. ¿Qué es la kenosis en griego? Filipenses capítulo 2. Jesús dijo, Jesús mismo no se renunció a todos sus derechos divinos para venir a la tierra y hacerse como el más humilde de todos, el esclavo de todos. La kenosis
significa el vaciamiento. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con una semilla? Pues porque Edwin dijo Filipenses, pero yo lo prefiero hablar de Juan. Juan dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Yo sé que ese no es un grano de trigo, es un frijol, pero imagíneselo. El versículo, lo tercero que hay que hacer esta semana es prepararnos y decirle, yo necesito morir. La pregunta es, ¿a qué? ¿Quién contesta eso? Usted, no Dios. Cada uno. Por eso es, ¿qué áreas de mi vida no le he entregado a Jesús o a Dios? Y uno a veces tiene sus áreas, ¿no? Yo no te entrego esto, yo no te entrego esto, yo no te entrego esto. Uno no lo dice, pero acuérdese, eso es una herramienta como de coaching. Siempre hay valores enunciados versus valores reales. Una cosa es lo que yo diga con mi boca y suena muy lindo, y otra cosa es lo que yo realmente vivo. Yo puedo decir, amo orar, nunca me conecto. Amo la palabra de Dios, nunca hago el devocional. Entonces, ante eso, valor enunciado, amo la palabra de Dios. Valor real, no la amo. ¿Sí? ¿Se entiende el trabajo? ¿Dónde hay que trabajar en mi vida? En los valores, en que los valores enunciados sean los mismos valores reales. Número 4. Ayuno. Sí, total. Ayuno. Ayuno pensado en el quebrantamiento de mi cuerpo y de todo, porque ayunar no es fácil. O quien dice acá, ¡ay, qué rico! Vamos a ayunar. No. Es más, cuando vemos los escritos como Daniel, que hemos leído esta semana, vemos que Daniel ayunaba por 3 semanas, que era un sensei. ¿Pero por qué? Porque él decía, yo ayunaba porque estaba en un pánico de decir, no entiendo esta visión y estoy asustadísimo y prefiero como meterme con Dios hasta que Dios me muestre. Pero ayunar no es fácil. Por ejemplo, a los que nos gusta el café, que nos digan 8 días sin café, pues uno dice, uy, me va a doler la cabeza, no voy a tener la fuerza para trabajar, voy a estar desconcentrado. Pero tranquilo, porque aquí nadie le va a decir que ayune café. Sin café es imposible agradar a Dios. Pero conclusión, el ayuno o la abstinencia también es qué cosas en mi vida yo necesito entregar, rendir, decirle a Dios, sé el rey, ¿sí? Esas son las 4 cosas. Eso es lo que el hombre hace. ¿Qué es lo que esperamos que Dios haga dentro de 8 días? Que su presencia venga. Estamos orando por eso. Llevamos 98 días orando por eso. 98 días orando por eso, para que dentro de 8 días usted tenga una experiencia con el Espíritu Santo, personal, única, y usted pueda ser lleno. Pregunta, ¿cuántas veces debo ser lleno? Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El sed llenos, perdón que lo dije en Reina Valera, pero es mi Reina Valera que está aquí desde mi infancia. Pero el sed llenos es sigan siendo llenos. Es la conjugación del verbo original. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Al contrario, sigan siendo llenos del Espíritu Santo. Conclusión, la llenura del Espíritu Santo es un suceso y es un proceso, las dos cosas. Tiene que haber un Pentecostés que es un suceso con fecha, con día, con hora, pero también tiene que haber un camino, un proceso donde seguimos siendo llenos. ¿Por qué? Porque nos vamos desocupando. Y entonces yo digo, no, yo ya con el Pentecostés de hace 3 años ya tengo. Mentira. El de hace 3 años pasó. Todos los días yo tengo que volver a ser lleno. ¿Por qué? Porque el día que no me llene, ese día tenemos un enemiguito, que nos va a tirar a la cabeza. Entonces hay que estar siempre siendo llenos. Quiero que cierre sus ojos. Y solo quiero que usted pueda enfocarse en estas 2 o 3 preguntas. Número 1, ¿estoy esperando al Espíritu Santo en mi vida? Entonces, a manera de oración, yo lo guío, pero usted ore. ¿Estoy esperando al Espíritu Santo en mi vida? ¿Estoy queriendo ser lleno? ¿Estoy listo? ¿Estoy dispuesto? ¿He tomado la decisión?
de ser lleno por el Espíritu Santo? Otra pregunta para orar. ¿Estoy siendo testigo de Jesús en mi Jerusalén, en mi Judea, en mi Samaria? Tercera, vivo mi día a día con una expectativa de Dios activa en mi vida. Es decir, practico la presencia de Dios. Y la última, estoy más enfocado en lo terrenal que en el reino de Dios. Es decir, mi reino o el reino de Dios. Y ore un momento y dígale: Señor, yo te doy gracias y yo pido que prepares nuestra vida como se prepara el terreno de el agricultor que prepara el terreno para sembrar la semilla, y que esa semilla se espera que dé fruto, que crezca, que se desarrolle. Te pedimos, Señor, que tú hoy prepares el terreno de nuestro corazón. Prepara nuestra vida, Señor. Necesitamos, Espíritu Santo, te necesitamos en nuestra vida. Si usted no ha tomado la decisión, o si usted nunca se lo ha dicho al Espíritu Santo, dígaselo hoy: Espíritu Santo, yo decido por ti, yo te necesito en mi vida. Yo no quiero ser como el inconsciente que sé que hay un tesoro, pero no quiero hacer nada. Yo sí quiero hacer algo. Yo sí quiero valorar ese tesoro. Yo sí quiero actuar en relación a ese tesoro. Yo te pido, Señor, que esta semana de consagración nos ayudes a todos como iglesia a estar enfocados en ti, a buscar tiempos contigo, a separar nuestro día a día, ese momento de tu palabra donde tú vienes y nos hablas, Señor. Ayúdanos a ser disciplinados, ayúdanos a marcar en nuestra agenda ese momento. Ayúdanos a estar en esas jornadas de oración, de poder obligarnos un poco y decir: voy a conectarme con la expectativa de que tú hagas algo en mi vida. Yo no quiero tener esa enfermedad como la lepra, que tal vez nos aísla de todos, nos aleja del mundo, nos pone mal, nos pone tristes porque te fallamos, sino que realmente podamos tener una convicción de que tú te acercaste a nosotros, nos pusiste la mano en el hombro y dijiste: yo quiero que tú seas lleno, que tú seas sano. Yo quiero una vida diferente para ti. Señor, hoy abrimos nuestro corazón y te damos permiso, Espíritu Santo, para que tú obres en nuestro corazón, en nuestra vida, como en el Pentecostés. Que nos sumerjas, que nos bautices, que nos des ese poder para no pecar, ese poder para ser un testigo, ese poder para bendecir a otros, ese poder para soltar el control, para decir no más con la ansiedad, la depresión, el agotamiento, el cansancio emocional, no más con eso. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que empieces a trabajar en nuestra vida. Mueve la tierra, remueve la tierra, lo que esté seco, lo que esté árido, sácalo, quítalo. Riega nuestra vida, avívanos, que como hemos leído estas semanas, haya un incendio en nuestro corazón por ti. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, y te pedimos que ella dé fruto, mucho fruto, más fruto y fruto que permanezca. En el nombre de Jesús oramos. Amén.